Entonces, Pinedo, que nace siendo General Pinedo 1912, a partir de 1914 se habla de un pueblo fisco, los dos en contraste, y a partir de 1917 empieza a ser ministro Ramón Gómez. A medida de que continúan las gestiones y se reclama para que tuviera una comisión de fomento, el Poder Ejecutivo aprueba una comisión de fomento de 5 miembros a partir de 1926, y después ya por ordenanza del Poder Ejecutivo Nacional se unifica a ministro Ramón Gómez y a general Pinedo como general Pinedo a cargo de una comisión de fomento de 5 miembros que durarían 2 años en sus funciones. A mí, yo te la cuento porque como si yo lo hubiese vivido, porque me apasiona tanto esa parte de la historia y haberle encontrado el nudo, en todo caso, algo que no estaba. Y en esto lo debo mucho al archivo, a nuestro archivo provincial, con su gran tesoro de haber leído tantas veces y trabajado con todo ese material para poder llegar a esto y poder contar por qué la variación del nombre de General Pinedo. Y también, yo ahora entiendo también, porque cuando uno habla así de Pinedo, la historia o una mención, siempre te hacen hoy en día esta acotación del Pinedo viejo. Y yo no Sí, entendía por qué era, bueno, ahora tenemos la explicación de cómo se fue conformando estas historias, ¿no? Y que puntualmente contanos un poquito más también, un poco más sobre el cuerpo social. Hiciste algunas menciones, pero había pueblos originarios todavía en las inmediaciones. Ya contaste un poco de la parte criolla y los inmigrantes. Contanos un poco más de esas coexistencias bueno, que el hubieron censo, en esas gestas. en el censo se habla de algo de 26 individuos por ahí de la comunidad Mocoví. Muy pocos Ujú. que una vez que comenzaron a instalarse las plantas, se emplearon en, bueno, en mano de los blancos sería en este caso, ¿sí? Ujú. Sé que hoy en día también están, y de hecho hay una comunidad, hay gente que hace sus alfarerías, que estuvo de hecho la gente de Te Muestro Otro Chaco el año antepasado, con unas entrevistas muy buenas. En cuanto a Pinedo Viejo, yo desde el momento en que comencé a hablar de mi investigación, eh, y comencé diciendo a su vez que hay una deuda sobre ese Pinedo Viejo. Eso es Ujú. algo que rescato y siempre lo puedo decir con libertad porque no me identifico con ningún partido político y me gusta aclararlo para que nadie lo tome personal. El Pinedo Viejo, yo decía, eso tiene que ser rescatado como la parte histórica Ujú. fundacional, así como cuando entramos a algunos lugares que encontramos los cartelitos indicándonos. De hecho, Sí. yo tuve la suerte en un año de poder ir a Italia, y el italiano te vende una roca donde estuvo parado Julio César y todos ahí, y te cuentan todo alrededor de Julio César o de la Excalibur y cosas así, y capaz que ni siquiera fueron ciertas, pero ellos te venden su historia y te venden el librito, y vos venís de allá emocionado y ves un montón de piedras. ¿Y por qué no nosotros, que nuestra historia tiene 100 años, marcar la zona fundacional, el centro histórico, el museo? Por Dios, que es un sacrilegio lo que han hecho, porque las cosas del museo no son de un intendente o del otro, son de la comunidad, porque son cosas que ha donado la comunidad, que hoy en día está desaparecido, no se sabe qué han hecho con ese museo, con las Ujú. cosas que había. Entonces, que venga la gente, que vengan las comunidades, que vengan las escuelas, y poder darle un recorrido. Ingresás acá por la 2 o allá por la 8, los paseás, la municipalidad, el banco, la iglesia, está Pinedo Viejo. Y acá se formó Pinedo, y acá comenzó, acá fue la primera estación, acá la primer placita.
Yo de hecho les decía ahora a los chicos de SADE que estamos organizando ahí, charlando para hacer algo, les digo, hagamos una mateada de historias en Pinedo Viejo y que la gente te cuente sus historias, Sí. porque los hay. Y quizás también a quienes por ahí les gusta un poco más lo de horror o lo de fantasma, entretenerse, y entrar a contar, porque sé que hay historias. A mí me contaban de que supuestamente había una luz que les aparecía a los que cambiaban el turno a las 4 de la mañana, pero que a algunos no les había aparecido, pero que había chicos a los que les había aparecido, o estaba el vagón fantasma, y cosas así. Y rescatar eso para mantenerlos vivos y para a su vez mantener el interés en esta parte que es la fundación, porque si uno olvida sus orígenes, ¿qué nos espera? Todo lo que vas comentando me encanta porque pensamos parecidos, ¿no? Y con el grupo de conocidos que tenemos por acá también. eh, y rescatando estas observaciones que vos haces de ir marcando los puntos, hay muchos seguidores que vamos teniendo, conociendo desde Chaco, ¿no? Que nos preguntan cuáles son los lugares turísticos de Chaco, del interior, además del meteorito. Y nosotros le empezamos a decir, bueno, tenés el Durmitor, tenés esto, tenés la Casa Cruz para Saespeña, hay un montón de puntos importantes que tenemos en todo lo que es la región y sudoeste, y también interno a las comunidades, a las localidades, ¿no? Sí. Es una deuda que distintos gobiernos políticos van teniendo en nuestras distintas localidades, de no atender esa parte histórica turística, porque desde turismo, en vinculación con una parte cultural, una parte histórica, se puede explotar y también puede ayudar a lo que son las memorias de los pueblos. ¿Cuántos familiares tenemos que están viviendo en otras provincias o Sí. amigos que vienen alguna vez a visitarnos a nosotros, que quieren conocer nuestras localidades y te empiezan a decir, ¿y a dónde vamos? Mm. Y ahí es volver a hurgar en nuestra historia de localidades y a ver qué podemos ofrecer. Y tenemos un montón de cosas para ofrecer. Los museos mal administrados, que también tenemos unos problemitas con eso. Las casas, estancias primeras, las casas más antiguas. Tenemos internamente, cada localidad tenemos una riqueza de historia en cuanto a arquitecturas para explotar, pero bueno, justamente estos gobiernos de turno se focalizan más en otras temáticas y lo que son la parte histórica, que es sumamente fundamental y hay que cuidarla y conservarla, la dejan a un lado. Por ejemplo, acá en Las Breñas estamos perdiendo lo que era la excomisaría, un edificio viejo que tiene mucha historia por contar, pero bueno, no hay una continuidad en su conservación. Otras torres de extracción de trabajo de lo que era la parte de cooperativa, de desmotes, ¿no? Sí. Pero bueno, es también empezar a hacer como, vamos a llamarlo así, la militancia de la historia, militar, ponernos la camiseta de cuidar la cultura, cuidar la historia y empezar a unirnos en red, en comentar de preservar todo eso. Me gusta que ya vas teniendo ahí en lo que es SADE, te van dejando ahora mensajitos Francisco Strullet desde la comisión de SADE Pinedo, que van teniendo este núcleo de escritores que pueden ir ayudando a la causa, ¿no? Y esta cuestión puede ser replicada en varias de nuestras localidades que pueden estar atravesando lo mismo, de perder memorias, historias materiales y que deben conservarla, ¿no? Eh, y bueno, continuando con la entrevista, vamos a comentar así que cómo fueron los inicios de este crecimiento, este pueblo en crecimiento, alguna memoria que hayas podido recopilar de estos primeros edificios, capaz que rústicos, en cuanto a las organizaciones, las construcciones, el funcionamiento previo, o algún personaje que se haya destacado en los inicios y que quede todavía conservado en la memoria de los vecinos actuales, ¿no? Bueno, de hecho hay una riqueza muy, muy buena, muy, muy interesante, porque
Pinedo, si bien no recibió la misma cantidad de inmigrantes que recibió Las Breñas, o en el caso de Charata, que por ahí está más concentrado en dos grupos, aquí sí hubo un poco de españoles, algo de alemanes y los turcos también. Y dentro de los españoles, algo que yo lo rescato, de hecho, en el libro y lo menciono en un apartado porque me quedé fascinada con su historia, que es la de Ginés Sánchez. Ginés Carlos Borromeo Sánchez. Fue un inmigrante español de orígenes humildes también, familia numerosa, desde Córdoba, España, que vinieron, él tenía 18 años, vinieron con su familia huyendo de la guerra, porque en ese momento España estaba en guerra con Estados Unidos por la isla de Cuba. Estamos hablando de 1918 más o menos. ¿Y qué hacía España? Lo mismo que hizo en su momento, de mandar a todos los chicos más pobres a la guerra, ¿sí? A pelear allá, así como los barcos de Colón que se llenaron con vagabundos y callejeros y no ingenieros y estudiosos. Entonces, esta familia huye por ello mismo. Y este señor era un gran entusiasta y inventor también, ¿sí? Y él comienza con el servicio de transporte de pasajeros. Primero con coches alquilados, unos Dukovsky, que eran unos coches antiguos. Se los alquila a un tal Buchowski, que en este momento es la clínica, lleva el nombre de Buchowski. Se los alquila, le agrega asientos y empieza a utilizarlos para trasladar a las maestras a las escuelas rurales. Y él, de hecho, después de un tiempo, bueno, compra sus propios vehículos, 2 vehículos, su esposa también manejaba. Hay de hecho una anécdota de cuando el tren lo choca, las maestras levantando, esas fotos estaban en el museo, las fotos esas de las maestras ayudando a levantar al auto. Y en un año del 96, creo, no recuerdo bien la fecha, se coloca el nombre de Ginés Sánchez a la terminal de General Pinedo, en honor a él. Hace tiempo, adelante de la terminal, había un cartel donde estaba el nombre de Ginés Sánchez. Hoy en día no está. Algo que tendría que respetarse, no porque haya sido ni de un color político ni del otro, sino porque fue un tipo que se plantó, inventó, que hizo, que contribuyó a un Pinedo que estaba en crecimiento. Entonces, ¿por qué no rendirle honor hoy a ese señor, a esa historia, a él y todos los que estuvieron detrás de él? No porque haya sido de otro gobierno, yo voy detrás de todo eso, sino revalorizando y tratando de rescatar el valor histórico de la gente. Bueno, al principio también se hicieron romerías españolas y había corrida de toros, se hicieron un par de corridas de toro. Están don Ginés con su hermano en vestimentas típicas de los corredores, de los toreros. Ay, sí, en tu libro aparece eso. En eso el sería libro, parte de las tradiciones culturales que vi que haces mención dentro de tu libro. Hay una sección que habla de lo que son las tradiciones culturales en los inicios. Sí. Comentanos un poco de eso y si alguna todavía sigue en pie en la actualidad. Por ejemplo, acá en Las Breñas, como mencionaste, tenemos una contribución de, diría el investigador, el historiador Necho Zenov, de 28 colectividades, así que imagínate lo que era el aluvión cultural que fue.
que bueno, a través de los años, capaz que muchas de esas culturas